Hola, buenas. Ahora les voy a presentar la conexión de varios LED de diferente color. Mi nombre es Jesús Vargas y aquí vamos. Ahora voy a proceder a mostrar los cálculos que necesitamos para poder hacer este circuito. Vamos a tener tres LEDs, un LED rojo, un LED azul y un LED verde, los cuales tienen como medida el LED azul 2,5 voltios, el LED rojo 1,8 voltios, el cual voy a utilizar dos para este circuito. Y el LED verde, que vale 2,4 voltios. Y vamos a conectarlos a una batería de 9 voltios mediante una placa protoboard. Y empecemos con los cálculos. Para medir cuánta resistencia necesitamos, tenemos que los 9 voltios de la batería menos los 8,5 que suman todos los LEDs, el voltaje de todos los LEDs, porque van a estar conectados en serie, nos da igual a 0,5 voltios, que es el voltaje que va a tener que soportar la resistencia. Entonces, que aplicamos la ley de Ohm, que será resistencia es igual a U entre I, que será el voltaje que necesitamos, que es 0,5, y 0,35 miliamperios, que quiero que tenga el circuito, y será un total de 1428 ohmios. Necesitamos una resistencia de 1428 ohmios. Ahora voy a proceder a conectar el circuito en mi placa protoboard. Aquí tenemos las tres resistencias, que una tiene una equivalencia de 100 ohmios, la otra tiene una equivalencia de 330 ohmios y la otra una equivalencia de 1000 ohmios. ¿Por qué? Para llegar a los 1428 ohmios, que son lo que necesitamos para que el circuito funcione como yo quiero. No tiene la medida totalmente exacta, pero será casi que exacta. Entonces procederemos a conectar las resistencias en serie. ¿Por qué? Porque las resistencias en serie se suman. Y quiero que se sumen para poder conseguir esa resistencia total. Y vamos a conectar la otra resistencia aquí. Y vamos a conectar la última resistencia aquí. Ahora, a la última resistencia que coloquemos, vamos a conectar en serie nuestro primer LED. En este caso voy a colocar el rojo, porque me apetece, podría colocar cualquier otro LED. El rojo. De seguido le voy a colocar el LED azul. Y de seguido a este le voy a colocar el LED verde. Y nuevamente colocamos el LED rojo. Tenemos que tener cuidado con la polaridad de los LEDs. En este caso tendríamos el ánodo y el cátodo. El ánodo sería el lado positivo del LED y el cátodo el lado negativo. Ahora procederemos a conectar el circuito a nuestra fuente de alimentación. Y terminaremos conectando acá el menos, que va hacia nuestra batería, que va conectado a una pinza de cocodrilo, que era nuestra batería de 9 voltios. Y conectamos el último pin y veremos cómo se enciende el circuito. Aquí vemos cómo se enciende todo el circuito, todos los LEDs de todos esos colores. Aquí podemos presenciarlo. Ahora vamos a proceder con las medidas del circuito. Ya tenemos aquí conectado en serie al circuito para medir la intensidad que va a pasar por nuestro circuito. Aquí tenemos el multímetro, lo teníamos puesto para medirlo en 60.000 amperios, en escala de 60.000 amperios. Y vamos a proceder a conectarlo. Ya lo hemos conectado, ahora vamos a ver la medición que nos da. 0,47 amperios. Está relativamente cerca de la medición que hemos preveído en la intensidad. Y todo esto da por la diferencia de voltaje que hay en cada LED, y por eso nos da correctamente
los 0,75 amperios que deberían dar. Y ahora vamos a proceder a medir el voltaje de cada uno de ellos. Bueno, de algunos. Vale, ahora procederemos a medir el voltaje que hay en el circuito. Aquí vemos que está puesto en la escala del voltaje en 6 voltios justo ahora. Y vamos a medir el voltaje que hay en la primera resistencia. 1 y 2. Y vemos que aquí hay 0,4 amperios. Y vamos a medir ahora el que hay entre la primera y la última resistencia. Y tenemos 0,6 amperios, que era más o menos lo que teníamos previsto, 0,5 voltios, perdonan, voltios. 0,5 voltios, que era lo que teníamos previsto que midieran las resistencias para que no se quemaran y lucieran bien todas las bombillas. Ahora vamos a medir la resistencia, los voltios que hay en una bombilla. Miramos la resistencia que hay entre la bombilla roja número 2. Y vemos que hay 1,7 voltios. Y a eso le damos medida al 1,8 que teníamos puesto en los cálculos. Y bueno, si seguimos midiendo así nos darán correctos los resultados. Si no, tendríamos una falla de luminosidad o sencillamente no se encenderían las LEDs. Y ya dado esto, doy por culminado este video y hasta luego. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder a medir el voltaje que hay primero entre la primera resistencia y vamos a ver que nos va a dar 0,6 voltios. Vamos a observar aquí. Nos da 0,6 voltios. Ahora, vamos a medir el voltaje que hay entre la primera y la última resistencia. Vamos a medir entre la primera y la última resistencia y tenemos 1,42 voltios entre la primera y la última resistencia. Ahora vamos a medir el voltaje que hay en los LEDs. Cogemos la punta de un LED y el final del otro y veremos que hay 2,5. Está justo ahora negativo, pero porque lo hemos conectado al revés. Si lo conecto de manera contraria, saldrán directamente los 2,5. Ahora quiero que miremos el voltaje que hay entre la primera bombilla y la última bombilla, que serán los 7,5 aproximadamente. Vámonos a la escala de 60 y 7,7. Aquí lo tenemos. Y bueno, menos 7,7 voltios, pues porque está conectado al revés. Vamos a conectarlo bien. Ahora veremos aquí 0,7 voltios. Ahora vamos a medir el amperaje. Voy a hacer un pequeño corto para conectarlo y...